El contenido presentado en este canal de YouTube, incluyendo los episodios del podcast La Casa del Revés, tiene fines únicamente informativos y de reflexión. Las opiniones expresadas por el presentador Joshua Gala y sus invitados son personales y no constituyen asesoramiento médico, profesional, legal ni psicológico. Para cuestiones relacionadas con la salud, enfermedades raras o cualquier asunto médico, consulte siempre a un profesional debidamente cualificado. El canal no se hace responsable de las decisiones que los espectadores o oyentes tomen basándose en la información proporcionada en los vídeos o podcast. La información aquí expuesta puede contener errores u omisiones y está sujeta a cambios sin previo aviso. El uso y la interpretación de todo el contenido es responsabilidad exclusiva del usuario. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la Casa del Revés. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar que nos vengáis a visitar nuevamente a nuestra Casa del Revés. Debo decir que para mí es un orgullo que el invitado de hoy, pues tenga a bien visitarnos a nuestra casa, a vuestra casa, porque desde el minuto cero que tuve la oportunidad de conocerlo por redes, pues para mí fue una bocanada de realidad que en ocasiones necesitamos. Y solo voy a dar una descripción porque el resto de él lo iremos descubriendo a lo largo de la conversación. ¿Qué decir de él? Pues Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, Cruz del Mérito Terrestre con distintivo blanco, Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, Cruz del Mérito Policial con distintivo blanco, Cruz Real y Militar de la Orden de San Hermenegildo, Encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y Placa Real y Militar de la Orden de San Hermenegildo. Espero haberlo dicho bien, porque normalmente y más últimamente se me cuelan mucho las croquetas en la boca. Sé bienvenido, Yuri. Buenas tardes, noches, mañana, como has dicho, depende de dónde nos escuchen. Y encantado de estar aquí, encantado de poder colaborar con un proyecto personal como el tuyo, encantado de poder ayudar en ese ámbito tan complejo que tú manejas y que, antes fuera de la grabación hemos descubierto que me toca muy de cerca, pues tengo una hija dedicada profesionalmente a ello. Y nada, encantado de poder ayudarte, de poder aportar lo que sea a tus oyentes y que si ven yo no quiero ser el ejemplo de nadie, pero creo que sí puedo explicarles cosas que pueden ser un ejemplo a seguir, una vida a seguir, profesional. Iremos descubriendo cosas que creo que son interesantes. La primera pregunta que se me viene, pues teniendo en cuenta la presentación que eso lo he hecho, que ya más adelante en la conversación, como he dicho, iremos desgranando un poco, ¿cómo te impacta recibir una condecoración tan prestigiosa como la Orden Militar de San Hermenegildo y el resto de condecoraciones? Bueno, al final, fíjate, yo no soy un hombre de hablar de estas cosas. Me parece que, a veces uno tiene la suerte de estar en el momento preciso, en el lugar adecuado y te conceden cosas. Pero yo creo que los méritos más grandes son aquellos méritos profesionales que durante mi vida han sido cuidar a los míos, procurar ser un líder del ejemplo, trabajar en silencio para los españoles, participar en cuestiones que han garantizado que todos duerman tranquilos. Esos son mis medallas, y esos son mis méritos. Yo he sido feliz desarrollando
una profesión para la que no había pensado nunca. Yo nunca pensé pertenecer al servicio de inteligencia. Es decir, yo estudié para ser marino y en eso estaba destinado en submarinos, disfrutando del mar, profesión también muy dura y que afecta a tu entorno mucho porque estás muchos días fuera de tu casa, pero yo lo disfrutaba, ¿no? Yo soy hijo de un marinero y mi padre, pues bueno, yo nací en el entorno del mar, pero cuando yo le dije a mi padre que había elegido por número, tenía la opción de elegir lo que quisiera y elegí submarinos. Y mi padre me decía, pero estás loco, bastante complicada es la vida del mar encima del agua o para meterte debajo. Es que de verdad, y yo disfruté de una especialidad maravillosa, de unos compañeros con una capacidad de sacrificio tremenda que hacen una labor extraordinaria y después disfruté en el servicio de inteligencia con compañeros que lo dan todo, que trabajan horas y horas y horas en total silencio. Y bueno, yo siempre digo que hay una cita que me gusta mucho que dice que para que unos vivan en la luz, otros tenemos que vivir en las tinieblas. Y eso es un Desde poco aquí, el resumen de un resumen ahora, corto de mi vida. de tu vida, ¿no? Al igual que en otras profesiones, eh, tengo la fortuna de que otras personas coinciden en esta opinión que voy a expresar ahora. Y a título personal, pues no siempre uno tiene la oportunidad de dar las gracias públicas del sacrificio que en este caso tú has hecho y el cual representas para que seres humanos como yo podamos estar tranquilos en nuestras casas. Bueno, Joshua, yo te diría, sí es verdad que yo he desarrollado una labor profesional que implica mucho sacrificio, pero tampoco me gusta que nos pongamos flores. El albañil que está en un andamio también hace mucho sacrificio. El que está en el mar, Evidentemente. mi padre, yo he visto a mi padre toda la vida hasta que se jubiló. Mi padre nunca tuvo vacaciones. Trabajó de noche, además, toda la vida. Tenía un barco con 11 personas, con 11 familias que sacar adelante y lo vi sacrificarse siempre. Evidentemente nosotros nos sacrificamos mucho, tenemos un objetivo, pero todos, tú con este canal, todo el mundo está poniendo su granito de arena. España, nuestra España, es un granito de arena puesto por todos los españoles. Todos los españoles ponemos en nuestro trabajo aquello que podemos iba a decir algo, pero que no quiero que me tachen de nada. Yo siempre, cuando hablo de España, siempre me acuerdo de un verso que un día alguien me, me recitó, que dice el que oyendo un viva España con un viva no responde, si es hombre no es español y si es español no es hombre. Pues yo he procurado estar siempre en la trinchera de ser español, como todos. Cuando, Entonces, bueno, mi vida es normal, como la tuya, como la de cualquiera. evidentemente, pero bueno, con otras peculiaridades. Cuando yo te he trasladado este agradecimiento, no ha sido por halagar tu oído, por ponerte y bueno, y quiero que quien nos oye ahora, bueno, pues entienda lo que quiero trasladar, porque, por ejemplo, a otras de las comunidades que también se lo he hecho trasladar en su momento, haciendo una demanda, bueno, pues es al colectivo sanitario, tan importante como es. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que una de las demandas que personalmente tengo, y cada vez que tengo oportunidad lo traslado a los distintos foros, es que en muchas ocasiones, si la ciudadanía supiéramos, no, evidentemente no se puede saber todo, ni se puede entrar en entresijos, pero si se supiera aspectos generales de dichas profesiones, posiblemente la ciudadanía vería con otros ojos
qué es lo que está ocurriendo alrededor nuestra. Totalmente de acuerdo. Sí, lo que sí marca una diferencia de la profesión del espionaje, de la profesión de militar, es que nosotros juramos dejar la vida si es necesario. Eso ninguna profesión lo jura, lo juramos nosotros, ¿no? Y cuando el atentado de Barcelona, de las Ramblas, vi un lema muy bonito puesto por un policía que decía: acordaros que vosotros corréis para huir y nosotros corremos hacia el peligro. Acordaros que eso lo hacemos todos los días. Entonces hay profesiones que entregan mucho por los demás y desde luego las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas pues son una de las profesiones. Y el servicio de inteligencia es peor, porque de los anteriores todavía se saben cosas, pero de los últimos no se sabe nada. Entonces nosotros no estamos ni cuando hay medallas, ni cuando hay fiestas, ni cuando hay celebraciones. Cuando terminamos algo, nos vamos y comenzamos lo siguiente y es como si no estuviéramos o como si no hubiéramos estado. Esa es nuestra profesión. Entonces, has comentado de que, bueno, pues que tu inclinación fue militar y, bueno, y que decidiste, digamos, embarcarte en la Marina y en este caso en submarino. Cuéntame un poco cómo fue tu juventud y qué fue lo que te llamó dedicarte a esta profesión. bueno, yo, como te contaba, yo soy gallego, nací en un pueblo de la Ría de Vigo que se llama Redondela y mi padre era marinero, era dueño de un barco. Entonces el mar a mí me impregnó desde que nací, ¿no? El mar era mi entorno. Fíjate, para que veas una curiosidad, mi madre es nieta de marineros, hija de marineros, mujer de marinero y madre de un marino. O sea, toda su serie está marcada por el mar, ¿no? Bueno, yo era un niño normal que corría por Redondela, más en concreto por Cesantes, que es como decimos en Galicia, una aldea que está en el mar con el puerto. Entonces, yo era un niño normal que corría por allí y no tenía ninguna idea realmente, en principio, de qué quería ser. Más bien, mi futuro estaba marcado, porque siendo hijo de un patrón y dueño de un barco, la empresa ya estaba en casa, ¿no? Entonces, pese a eso, mi padre siempre quiso que fuera capitán de la mercante, porque es lo que él hubiera querido ser y no pudo por aquella época en la que no pudo estudiar y no había dinero para eso. Pero a mí se me metió en la cabeza lo de militar y yo no tengo ningún familiar militar, ¿eh? Y se me metió en la cabeza lo de militar y desde que ingresé en el instituto, pues yo ya quería ser militar. Entonces al final, al terminar el instituto, pues me presenté a la escuela y mi padre, pues, bueno, en principio no se lo tomó bien porque aquello significaba que pues, su trayectoria de mar terminaba. Y yo no iba a ser como eran muchos de mis compañeros, el que siguiera con el barco y con la empresa. Pero después yo creo que estaba orgulloso de lo que hice, de ingresar en la Armada. Y bueno, estuve en la Escuela de Especialistas en Vigo, en la ETEA, y de ahí pasé a hacer las prácticas hacer el curso de submarinos y hacer las prácticas en submarinos, ¿no? Y estuve embarcado en submarinos pues 11 años, y de ahí salté a hacer un curso de idioma, el curso de ruso, y un día aparecieron allí unos hombres de negro y empezó mi otra trayectoria. Y poco más, ¿eh? Yo era un tío normal que corría por el pueblo, que tiraba piedras como era normal en aquel tiempo y que era un poco trasto. Y entré en un mundo, yo podría considerarme
y pongámoslo entre comillas, un niño mimado, porque yo tuve bicicleta cuando mis compañeros no tenían bicicleta, yo tuve moto, y cuando llegué el primer día, esto lo recuerdo con cierta gracia, cuando llegué, fui a San Fernando, estuve en San Fernando, en la escuela de suboficial, y cuando volví a la escuela de especialidad, entré por la barrera y de allí al edificio de alumnos me pudieron chillar 200. Es más, yo pensaba, pero no hay nadie más a quien chillarle que a mí. No, es que le chillaban a todos. Entré en un mundo diferente donde aprendí a obedecer, donde aprendí que la disciplina es muy importante y donde aprendí que cuando tu compañero se cae lo levantas, porque hay un lema que se utiliza en operaciones especiales, pero que creo que es extrapolable a todo el mundo militar, y es que dice, lo utilizaron unas navidades, era un soldado con un compañero a cuestas herido y que ponía, salimos juntos, volvemos juntos, sea vivo o muerto. Entonces, allí aprendí los verdaderos valores que creo que esta sociedad de hoy necesita. Necesitamos recuperar los valores. Necesitamos dejar de ser simples para ser comprometidos. Necesitamos ayudar. Tú me decías hoy, te agradezco que vengas, ¿no? Yo voy a todos los lados en los que veo que hay un proyecto interesante detrás, yo voy para ayudar. Es decir, yo no me olvido nunca que salí de un pueblecito, no me olvido nunca que yo no puedo decir salí de lo más humilde porque no es cierto, es decir, pero sí que mi padre es marinero. Hay mucha gente que oculta esto porque le da vergüenza, ¿no? A mí, mi padre, mi madre, yo estoy orgullosísimo de ellos. Mi madre tiene 86 años, mi padre falleció hace 2 y mañana precisamente voy a verla. Y nada, y después pues tener una vida pues muy llena de cuestiones interesantes. Todas estas vidas acaban afectando a tu entorno, evidentemente, y no positivamente muchas veces. Y después pues encontré la paz con una mujer muy guapa, que nos casamos hace 2 años y estoy en otro periodo de mi vida creativo y con su ayuda muy importante, ¿no? Pero bueno, si quieres, volvemos hacia atrás y vamos pasito a pasito. Me parece bien. Debo de confesar de que esta es la primera vez que por mi parte voy a comentarte esto y de forma pública. De San Fernando, durante una temporada, bueno, pues tenía una pequeña vinculación con él, sobre todo con el Observatorio de la Marina, porque hubo una época de mi vida donde, bueno, pues practicaba la astronomía amateur y recibía por su parte los anuarios. Y, y la verdad que, bueno, pues siempre agradecido porque cada vez que me llegaba el volumen, el tocho, estaba deseando ver las anotaciones para poder hacer observaciones y demás, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues siempre he tenido pequeños roces militares, por así decirlo, porque en mi juventud, bueno, pues pese a las discrepancias con mis padres, bueno, pues decidí alistarme de forma voluntaria al cuerpo de paracaidismo porque me interesaba mucho sobre todo las comunicaciones. Siempre me veía pegando bote con la mochila y las antenas, pero bueno, pues por las circunstancias que se daban físicas mías, bueno, pues aquí en Sevilla todo el mundo conoce la Torre del Oro, que es la más famosa, pero también tenemos una que no se encuentra muy lejos de allí, a la cual recomiendo que en la medida de lo posible, bueno, pues que vayan a conocerla. Es la Torre de la Plata. Y por aquel entonces, bueno, pues cuando me presenté para, bueno, para la revisión médica
que te hacen previa. Bueno, pues yo padezco de una dismetría, tengo una pierna más larga que la otra. Y de aquella promoción, bueno, pues como anécdota, recordarte de que se presentó un coronel médico de casi 2 metros de alto. Yo no me considero chico, pero al lado de decir me veía bastante pequeño. Y nos libramos, digamos, por así decirlo, 2 personas. Uno que tenía 1,40 m, que era por talla, y luego estaba regordete, estaba en sobrepeso. Y en mi caso, pues yo, ¿no? Y nunca se me olvidan las palabras de, porque me fui a regañadientes. O sea, a mí me empujaron salir del lugar porque yo decía, no, pero si ya he dado el paso, si yo tengo claro que quiero quedarme. Pero no me dejaron quedarme porque tenían que adaptar botas militares para mí y en aquel entonces era muy complicado. Y él me puso la mano en el hombro y me dijo, dice, tú ya has cumplido con nosotros, así que márchate tranquilo, que es lo que hay. Pero digo, no, pero si yo me quiero quedar, si yo ya he decidido. Total, que desde entonces, bueno, pues esa espinita siempre la he tenido clavada ahí y bueno, pues si bien no he seguido toda la información que me hubiera gustado, bueno, pero de vez en cuando, bueno, pues sigo de cerca a los distintos cuerpos porque de ellos se aprende muchísimo. De ellos se aprende muchísimo y bueno, y sobre todo, más adelante si tenemos oportunidad en la conversación lo mencionaré. Muchas de las lecciones que hay militares se pueden aplicar al colectivo de la mal llamada discapacidad, que nos bendiga. Y en ese sentido, bueno, pues ya te digo, ¿no? Es la primera vez que se ha dado la oportunidad de que comente esto de forma pública. Seguramente no tienes que tomarte eso como un rechazo, sino que yo estoy seguro que el señor, el de arriba, tenía preparado otra cosa para ti, que no era eso, ¿no? Entonces, pues seguramente. te da opciones pero de hacer otras cosas, pero en el momento, claro, es una espinita que uno... Además, los procesos no son como ahora, que todo está... Bueno, yo ingresé en la academia en 1979. Bueno, yo lo aclaro, yo tengo 62 años y en 1979 en San Fernando no había un proceso, era una cosa terrible, éramos muchísimos los que estábamos allí. Yo no tenía ni el concepto de cuántos íbamos a entrar. Y entonces nos hacían pruebas y nos sacaban al patio de armas, que hacía un calor terrible, y entonces empezaban a decir nombres y aquellos se ponían de pie y se iban porque no habían superado las pruebas. Y yo me iba quedando y iba diciendo, madre mía, qué locura es esta, 3 días aquí, durmiendo en la misma cama, con la misma ropa. Era una cosa mucho más arcaica que hoy, pero al final entré por aquella puerta. No era fácil. Hay mucha gente que por desconocimiento de las Fuerzas Armadas habla, y esto lo quiero aclarar porque es así. Yo creo que la columna vertebral de las Fuerzas Armadas son los suboficiales. Y el esfuerzo y el éxito lo dan la tropa, que es la que está en primera línea con su suboficial. Hay una guerra constante en considerar que los oficiales están muy bien formados y los suboficiales parecen los tontos, ¿no? No, pues esto no es así. No es así ni... Vamos, es la primera vez que hablo de esto. O sea, la preparación en los dos casos es muy fuerte, los exámenes eran complejos, se suspendía mucha gente, se presentaba mucha gente, no tanta como hoy, porque hay más escasez de trabajo, más escasez. Pero cuidadito, no están ustedes hablando tenemos una clase de suboficiales tremenda y una tropa profesional tremenda. Por eso tenemos un ejército importante y operativo, ¿no? Y el que no crea que eso es así, pues está hablando por puro desconocimiento, ¿no? Pero me duele cuando parece que
que el que sale inicialmente de la escuela naval ha hecho un esfuerzo tremendo y el que sale de la escuela de suboficiales no lo ha hecho. No ha hecho el esfuerzo que le corresponde a los puestos que va a ocupar, ¿no? Yo después he tenido la ocasión de formarme en la universidad, en la vida civil, tengo muchos títulos, pero vamos, puedo decir aquí con la boca llena que no son equiparables al esfuerzo que tuve que hacer yo en la vida militar, porque en la vida militar recordemos todos que en las academias se estudia, pero además se corre, se nada, se rema, es decir, los días se hacen muy largos, pero muy largos. Entonces, bueno, yo quiero desde aquí una oda a la preparación y al esfuerzo que hacen nuestros militares, ¿no? Y vuelvo a repetir, y al esfuerzo que hacéis personas como tú, que de repente os planteáis un proyecto personal para ayudar desde el conocimiento. Y desgraciadamente la sociedad no es una sociedad que reconozca esto. Ahora llega un charlatán diciendo imbecilidades y mañana tiene 20.000 seguidores. Y tú estás dedicándote a un colectivo con unas dificultades tremendas, que sí, que todos somos muy solidarios, pero después miramos para la izquierda y para la derecha y los de enfrente no queremos verlos, ¿sabes? Entonces, todos estos esfuerzos son maravillosos. Y yo te diría que tú eres un buen infante. Aquí en la trinchera y leña para que esto funcione. Agradecido de tus palabras. Siguiendo con tu profesión, Yuri, está claro de que la claustrofobia en tu profesión no existe, pero ¿cómo sería, hasta donde pues me puedas contar, digamos, una jornada normal dentro de un submarino? Bueno, el submarino todo el mundo piensa que es muy duro físicamente. Bueno, algo de ello tiene, ¿no? Pero lo que más duro es psicológicamente. Al final tú sufres. Yo decía cuando estaba en submarino, decía que somos lo más parecido a los presos, pero sin estarlo, sin condena, ¿no? Porque nos tirábamos 45 días debajo del agua, 30, y eso, los días se hacen muy largos, durmiendo muy poco, porque un barco de guerra, aparte de las actividades normales, yo tenía un amigo de la mercante que me decía, ¡buah! Si ahí en los barcos de guerra no hacéis nada. Digo, pues mira, te lo voy a explicar con 2 palabras. Navegamos igual que vosotros y además hacemos muchas otras cosas, porque parece que los barcos de guerra no lo lleve nadie, vayan solos. Entonces, la dinámica de funcionamiento de un submarino, que es un arma muy compleja, a eso unes, pues si ejercicio, te farrancha de combate, que si ejercicio, no sé qué. Y aquí no se respetan horas de sueño, ni pues a las 8 de la mañana sales de guardia, pero por explicar un poco la dinámica. Habitualmente vas a 3 guardias. A 3 guardias significa que montas, que hay 3 turnos al día, pero lo normal es ir a 2. Es decir, montas 6 horas de guardia, descansas 6 horas, otras 6 horas de guardia y descansas otras 6. Eso significa que estás 12 horas de guardia al día, a eso le tienes que sumar o le tienes que restar de tus horas de descanso, desayuno, comida y cena, y porque sales de guardia, yo por ejemplo, entras de guardia a las 2 de la tarde, ¿no? Y sales a las 8 de la noche. Y a las 8 de la noche dices, voy a cenar y me voy a ir a cama, a dormir. Bueno, pues a las 9:15 suena ahí la alarma de zafarrancho de combate y a despertarte otra vez. Es una vida con mucho sacrificio, y después el submarino no es nada romántico porque es un tubo cerrado, ahí no hay ventanitas, no se ve nada y tú estás en tu trabajo profesional de tu especialidad.
para que todo funcione. El submarino, a diferencia de los buques de superficie, la tripulación tiene que estar tiene que tener mucho más conocimiento del buque. ¿Por qué? Porque una emergencia en superficie siempre te queda tirarte al agua. Una emergencia en submarinos es la muerte. Entonces, todo el mundo de la tripulación conoce los sistemas elementales de ventilación, de aire respirable, los sistemas hidráulicos, porque todo el mundo puede tener que reaccionar en un momento dado ante una emergencia. Y lo dicho, tú te levantas por la mañana, montas tu guardia, sales, comes, te acuestas a descansar, te levantan para entrar de guardia de noche otra vez y una dinámica todos los días lo mismo. Entonces, yo te puedo contar cómo te afecta psicológicamente, ¿no? Yo pertenecía a Energía de Propulsión y poníamos en el panel de control, que es un panel parecido al de un avión, el que teníamos el control de las máquinas, ¿no? Y entonces allí poníamos una serpiente con los días que íbamos a estar fuera. Le poníamos cuadradito ahí a la serpiente. Entonces empezábamos borrando días, acabábamos dividiendo los cuadraditos por medios días y los acabamos poniendo por horas por borrar algo, porque se hacía eterno, ¿no? Estábamos mucho tiempo fuera de casa, hemos tenido alguna situación de riesgo importante, tanto en el ámbito militar como en el ámbito de una avería o de una colisión, pues con sustos tremendos. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? O sea que no. Una vida esa de sacrificio, ¿no? Los marinos, todos en general tienen una vida de sacrificio. Has comentado las dificultades que hay que enfrentarse a nivel psicológico. ¿Cómo afecta, digamos, al individuo el desconocimiento de si es de día o es de noche, más allá de lo que te indique un reloj? Bueno, sí, mira, afecta, entre otras cosas, tú dentro, evidentemente, no sabes cuándo, en teoría, no sabes cuándo es de día o es de noche por una cuestión, por el alumbrado. Porque de día tenemos alumbrado blanco y de noche tenemos oscuridad y alumbrado rojo. Esto no solo se utiliza por una cuestión de que sepas que es de día o de noche, sino por una cuestión de adaptar la vista, los operadores del periscopio, para poder ver de inmediato cuando sacamos el periscopio fuera del agua. Si tuviéramos de noche alumbrado blanco dentro, cuando tú coges el periscopio y sale a la oscuridad, no verías nada, lo verías todo negro. Entonces se hace por un proceso de adaptación, pero que te vale también para saber cuándo es de día y cuándo es de noche. Después, en la dinámica de las navegaciones grandes, pues se intentan hacer cosas para saber que es domingo, para saber que es un festivo. Yo tengo fotos de celebración del carnaval a bordo, pintándonos. Se intenta siempre, hay que procurar que todo el mundo esté distraído también, porque si no, el agobio comienza a entrar, afecta mucho a la forma de relacionarte. Lo que el primer día es una broma, el 10º se toma mal. Hay una disciplina especial dentro de los submarinos. Yo no digo que no haya disciplina, digo que hay una disciplina especial porque tenemos que soportar esa presión añadida a nuestro trabajo, ¿no? Por poner una cuestión que todo el mundo le interesará seguro. Yo fui dotación de quilla del S-71 del Galerna, aunque hice mis prácticas en el S-62, en el Tonina, que era un Daphne muchísimo más pequeño. En el Galerna hay una ducha y 2 baños. Y éramos
54, 59 personas la votación. Entonces, y después se incluyeron mujeres. Cuando yo estaba al principio eran hombres, después mujeres. Entonces, eso genera una incomodidad tremenda. La higiene no puede... ¿En qué fecha se incorporaron las mujeres? ¿En qué fecha se incorporaron las mujeres? No lo recuerdo, no lo recuerdo. Pero vamos, yo antes de irme, yo me fui a estudiar ruso en 1990 y ya había mujeres o sea, que estamos hablando que no es de hace 2 días. No, hace muchísimos años ya tenemos mujeres y bueno, evidentemente con un resultado extraordinario. Tenemos mujeres pilotos de combate en primera fila, en infantería, en todos los lados. Y han sido número 1 de promoción bastantes años, es decir, demostrando lo que vale una mujer. Es decir, la mujer para mí tiene una valía especial, entre otras cosas porque a mí me parió una mujer y tiene la valía especial de darnos la vida. Después yo no entro en las relaciones, en lo que tiene la valía tu madre de darte la vida, que es lo primero. Y después una mujer que acepte este tipo de vida, este tipo de... Bueno, es para tenerle miedo. Si estás enfrente es para tenerle miedo. Entonces, Qué bueno. hay muchas incomodidades. En el Daphne, que era el anterior a la serie 70, que era la serie 60, parte de la tripulación dormía en COI. Para el que no lo sepa, un COI es una hamaca, como las que ponemos entre 2 árboles en el verano, pues así dormías. Y yo recuerdo un contramaestre de Ferrolano, que yo en un temporal que estábamos además, me decía, no tengas miedo a subirte del COI, que el COI mantiene la verticalidad siempre. ¡Buah! ¡Qué mentiroso! Menos trompazos que pegar el COI para todos los lados. Era una cosa tremenda. Pero bueno, te acostumbrabas a dormir hasta así porque estabas cansado y decías, bueno, que salga el sol por la antena. Entonces, bueno, es una vida curiosa, es un arma muy, muy compleja. Que requiere de que toda la tripulación esté fina y no esté pensando en otras cosas, ¿no? Pero bien, a mí yo me considero y me consideraré submarinista toda mi vida. Eso es algo que no voy a dejar de sentir nunca. Qué bueno. Vamos pasando la historia tuya y comentas que hubo un momento donde los hombres de negro te hacen una visita. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Hasta dónde me puedes contar? Bueno, no, yo estaba estudiando ruso y llegaron unos señores allí que me dijeron si yo estaba dispuesto a hacer unas pruebas. Con mi carácter, eso es como, con perdón del vocabulario, como el no hay cojones, y dije, pues claro. Y ahí empezó mi camino en la inteligencia, ¿no? Tienes que superar pruebas complejas y yo creo que es un compendio de pruebas, yo no las puedo contar evidentemente, pero es un compendio de pruebas que yo creo que va limando, depurando para dejar a aquellos que ellos necesitan, ¿no? Mucha gente se presenta porque hoy es más abierto, hoy todo el mundo, y si no, se lo digo yo, tiene la página de CNI, ahí puede dejar su currículum y presentarse. Este proceso se ha ampliado mucho más. Pero hay mucha gente que la desechan y se frustran porque su ilusión, porque habían empleado mucho tiempo en prepararse. El servicio de inteligencia, a diferencia de otras profesiones, selecciona los perfiles que necesita. No selecciona generalísticamente. No necesito 50 y ya está. No, necesito 50, pero dentro de esos 50 necesito
10 de estos, 15 de estos, y eso es lo que selecciona. Entonces, tú puedes no estar en el momento adecuado y tus características hubieran valido 3 años antes y hoy no hay vacantes para eso. Y ya está, tú superas esas pruebas y es un mundo. Yo las superé y en un momento dado me dijeron estás dentro y recuerdo como si fuera hoy la puerta, la sede de nuestro servicio de inteligencia. Esto voy a ser muy pesadito porque seguro que muchos oyentes tuyos saben cómo se llama el servicio americano, dónde está, cuál es su edificio, pero no saben dónde está el nuestro ni cuál es nuestro edificio, aunque ahora ya es mucho más visible, ¿no? En un momento dado hubo una parte de culpa interna, que es no divulgarlo esto a la sociedad, y ahora se va corrigiendo y, bueno, sale en la tele y demás. Y entonces el edificio tiene la entrada por la calle Argentona de Madrid, de las afueras de Madrid, está en la Cuesta de las Perdices. Búsquenlo ustedes en internet, que disfrutarán, porque tienen fotografías de cómo es y demás. Pues imagínense yo que llegué allí con 29 años. Pues el primer día no sabía si tenía que entrar o no. Aquello está muy vigilado. Entonces yo no sabía muy bien qué hacer. Y entré y ya me cogieron, me llevaron, entré en la dinámica. Pero para mí, yo respiré aquel día profundamente porque me dije a mí mismo, Jorgito, el hijo de un marinero, ha llegado aquí sin la ayuda de nadie, sin padrino, sin tarjeta, sin nada, y aunque parezca pedante, yo no lo digo en esos términos, pero estaba entrando en la puerta de una organización que es la élite de la nación. Me estaba incorporando a esa élite de la nación que yo deseaba, pero no tenía muy claro que pudiera llegar, ¿no? Y aquel día me di cuenta que estaba allí la puerta, que entré y que pasé a ser uno de los de ellos, ¿no? Respiré profundamente, como te digo, Joshua, y dije, después de haber pasado todas las pruebas, mi duda era que yo valdré para esto de verdad, porque todavía no sé qué es esto, porque no lo sabes cuando estás dentro. Lógicamente, los servicios son muy rigurosos a la hora de proteger aquello que deben, que es el secreto, ¿no? El secreto de sus actuaciones, de sus técnicas, lógicamente, y eso uno lo ve cuando está dentro. Y ahí comenzamos a andar en ese otro nuevo mundo que me fascinó desde el primer momento y que me ha hecho muy feliz durante muchos años. Yo creo que además hay que ser agradecido, porque es la organización que me ha permitido vivir como he vivido. No solo en el plano económico, porque el que busque el servicio de inteligencia para ganar dinero, que se dedique a otra cosa porque está confundido. Pero me ha permitido vivir dignamente, ha permitido a mis hijas hacer su vida, estudiar, y me ha permitido volver a formarme, porque es una nueva formación, ¿no? En las Fuerzas Armadas era como, ¿estás dispuesto a dar la vida en la guerra? Pues sí. Pero aquí cuando entras es como, podría haber un lema que dijese, esta es otra guerra. Una guerra que todo el mundo puede entender de qué va, que todos los países tienen policía, guardia civil, bueno, España, en otro lado gendarmería, que actúan por orden judicial, y después todos los países tienen servicios de inteligencia, que actúan por los canales de inteligencia. Y yo no quiero que nadie entienda, que está diciendo Yuri que los servicios hacen cosas ilegales. No, yo no estoy diciendo nada. Estoy diciendo que hay otros canales, que hay otras guerras, es decir, hay otras guerras que cuando un país está haciendo una... Imagínense, por ejemplo, lo ponemos en un plano actual y así lo entendemos bien. Parece que Ucrania y Rusia se está escuchando con más regularidad la posibilidad de un pacto.
la posibilidad de sentarse a negociar. Bueno, cuando se sientan a negociar, o cuando se sienten, si esto ocurre y da lugar a que termine la guerra de una forma lógica, cuando se sienten Putin y Zelensky, los dos necesitan información para salir airosos de esa negociación. Y esa información la han obtenido en sus servicios. Y se la ponen encima de la mesa para, en el momento en el que uno sepa más que el otro, está en ventaja sobre el otro. Bueno, pues básicamente los servicios trabajan para eso, para asesorar a sus dirigentes y que tengan información a la hora de decidir. Muchas veces trabajas en los canales de inteligencia, pero todo el mundo se puede entender en qué trabajas, ¿no? Es decir, ¿es ilegal obtener información de otro país? Pues sí, para nosotros no, es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ponernos en ventaja sobre ellos. Y hay una parte que es, todo el mundo piensa que solo nos dedicamos a la defensa, no, y a la economía. Pues, las empresas españolas estratégicas hay que protegerlas también y ponerlas en ventaja sobre las empresas extranjeras. Entonces, en eso trabajan. Entiendo o percibo por tus palabras de que cuando el ejemplo que has puesto ahora de esa futura sentada de mesa de negociación, cuando se plantea eso de forma pública porque se empieza a rumorear, eso es solo la punta del iceberg. Las negociaciones habrán empezado posiblemente muchísimo antes. Mucho antes. Y los trabajos de inteligencia mucho antes. Cada uno empieza a trabajar. Mira, un ejemplo que puede entender todo el mundo. Si se lo digo lo van a entender, pero seguramente no lo han pensado. Comenzó la guerra de Ucrania. ¿Vale? ¿Cómo un país como Ucrania, un país que parecido a España, en territorio más grande que España, pero en población parecido, un poco menos de población, cómo puede parar el golpe de esa operación militar especial que en 48 horas iba a estar en Kiev? Puede pararlo porque desde hace tiempo estaban trabajando la inteligencia, primero para hacer una limpieza entre sus filas, porque no cabe duda que Rusia durante años había hecho su labor y había colocado prorrusos en todos los estamentos. Por tanto, esa limpieza hay que hacerla para que no se filtren cuestiones primordiales y demás. Después hay que preparar ese ejército en tácticas y en nuevas técnicas que no dominan. Y eso se está haciendo desde mucho antes que se inicie la guerra, porque la inteligencia probablemente ya sabe, voy a poner una cifra que no tiene nada que ver con la realidad, pero probablemente la inteligencia ya sabe un año antes que va a haber guerra. ¿Por qué? Porque tienen fuentes en Rusia, porque les informan y porque seguramente las fuentes humanas, una parte fundamental de la inteligencia, les han dicho, no, que sí va a atacar. Entonces, ¿por qué digo las fuentes humanas? Porque hoy estamos en el mundo de la tecnología, ¿no? Todo es tecnología, radar, satélites, ciberseguridad y tal. Pero a tus espectadores, ¿no sería mejor que todo eso una fuente al lado de Putin? Porque hay algo que las máquinas no nos van a dar, que es qué intenciones tiene Putin. Conocer eso es fundamental para nosotros. Lo demás viene después, pero conocer eso es fundamental. Entonces, se trabaja en muchos niveles, en muchas instancias, para estar preparado para el momento en el que llega la situación X. Podemos poner el elemento contrario. En el caso de Israel, pues parece que, además de que el poder político no hizo mucho caso a las informaciones que tenía encima de la mesa, también se advierte una relajación
que ha provocado el desastre, ¿no? Y volver a empezar. Pero esto es la vida, es decir, no, nos equivocamos constantemente y volvemos a empezar. Pero bueno, la inteligencia es multifuncional, trabaja en todo y en todos, ¿no? Mira, yo doy una charla que creo que es muy interesante, que se le ocurrió a un profesor de universidad, amigo, ingeniero de caminos, que él da clase a ingenieros de caminos en Madrid. Y un año, yo creo que hace 5, este año creo que va a ser el 5 ya, me llamó y me dijo, quiero que me hagas un favor. Digo, dime, quiero que le des una charla a mis chicos sobre los espías. Porque es que estos chicos son muy listos, pero no se dan cuenta que cuando estén en las empresas pueden caer en las garras de uno de vosotros. Y me gustaría que les avisaras, ¿no? Y fui aquel año a dar esa charla y me resultó muy curioso, porque me encontré ante chicos que iban a terminar ingeniería, todos inteligentes, pero con nada de vida. Y yo le decía, digo, mire, ustedes tienen un riesgo. Ustedes van a ir a grandes compañías y van a ser poseedores de información de interés. Y yo, que soy un ex espía, les digo que los espías lo que necesitamos es información. Y por tanto ustedes son el recipiente. Y yo voy a sacar de ese recipiente lo que pueda. Si lo intento sacar yo, que soy de aquí, soy de los suyos, no pasa nada. Pero si lo saco haciéndome pasar por uno de los suyos y no lo soy, o si soy de otro país, ustedes pueden tener un problema serio. Y por tanto deben de estar preparados, por lo menos, para intentar detectarlo. Y son charlas muy curiosas, pues son muy jovencitos y pues eso, se habla de... Yo recuerdo una vez que les pregunté, digo, a ver, todos vosotros, ¿cuántos tenéis precio? Entonces ninguno levantó la mano. Y yo decía, bueno, me alegra que estoy en la clase más honrada del mundo, pero yo estoy seguro que todos tenéis precio. Y le pregunté a una, ¿tú cuánto valdrías tú para contarme tus secretos? Me dice, ninguna cifra de dinero. Y yo le dije, ¿quién te ha dicho que va a ser dinero lo que voy a utilizar? Puedo utilizar otras cosas, ¿no? Entonces, al final es ponerle ante un mundo duro de decir, cuidado, que ustedes están en su burbuja de historia y nosotros somos otra cosa. Entonces, bueno, la inteligencia aporta muchas cosas al Estado, nos aporta tranquilidad, nos aporta competitividad con la información que obtenemos y nos aporta respeto. Cuando tienes un servicio poderoso, todo el mundo te tiene respeto. Llámese respeto o miedo, las dos cosas van unidas, ¿no? Yo tenía, cuando dices estas cosas parece que estás hablando de cosas extrañas. No, a ver, mi padre a mí no me pegó nunca, pero yo le tenía respeto a mi padre y miedo, las dos cosas. Porque yo sabía que cuando me miraba raro podía ocurrir lo que yo no quería. Y no ocurrió nunca porque yo cambié de actitud. Pero él marcaba la línea de padre y la línea dura de no ser mi colega. Entonces, todas estas organizaciones, si son poderosas, generan miedo en los demás y eso es bueno para nosotros. Si generamos miedo en las organizaciones islámicas, tenemos menos probabilidades de que atenten en nuestro territorio, porque van a ir a elegir siempre objetivos más fáciles. Entonces, yo no digo nada, pero pues están eligiendo otros países y no a nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta de que a nosotros siempre nos juzgan y ves que yo sigo diciendo nosotros, yo ya no estoy allí, pero sigo siendo espía. Sí, eso no se pierde, claro. Y además ahora yo lo desarrollo en la vida privada, con una compañía privada y demás. Pero a nosotros siempre nos critica cuando fallamos.
pero lo que la sociedad no sabe es la cantidad de veces que acertamos y que evitamos muertos y que evitamos atentados y demás. Y cuando fallamos no hace falta que nos critique nadie, nosotros mismos nos autoflagelamos porque siempre pensamos que a pesar de trabajar las horas que trabajemos, siempre pensamos cuando algo sale mal que no lo hemos hecho bien. Y muchas veces esa no es la realidad es que es muy complejo y nosotros no somos dioses, no somos perfectos. Evidentemente, sois humano. Me ha venido a la mente una frase que me decía mi padre, que en paz descanse, que en muchas ocasiones se aprende más observando que leyendo libros. Sí, evidentemente. Hay una, a mí me gustan mucho las citas y hay una cita que yo creo que es importante, Joshua, que dice que hay personas que no llegan a ningún lado porque cuando terminan la carrera se cuelgan con el título en la pared. Entonces, hay muchísima gente en la vida que no se da cuenta que el título universitario no es el final del camino, es el principio. Hay gente que dice, no, yo terminé Derecho, muy bien, gracias. Pues empieza a trabajar, empieza a hacer cosas y entonces te darás cuenta que tu título es el principio del camino. Es decir, cuando uno sale de la escuela naval, recibe un título de oficial, pero realmente es un oficial de academia. Cuando se va a convertir en oficial es en los barcos, porque va a poner en práctica todo aquello que ha estudiado, o un suboficial, va a poner en práctica todo aquello para lo que se ha preparado. Entonces, hay mucha diferencia entre un licenciado en Derecho y un abogado. El abogado es el que se ha hecho profesional. El licenciado en Derecho es el que ha terminado su carrera. Yo tengo tengo la militar, tengo una civil, tengo máster, pero eso no es nada más que escalones en tu preparación. Y tengo 62 años y sigo pensando en hacer cosas. Máster y eso no, porque mi mujer se divorcia de mí, porque requieren de un esfuerzo cuando estás trabajando y demás, que ya no está para esas cosas, pero sigo haciendo cosas. Entonces, es muy importante la cabeza, las ganas, la fe. Y no hablo de fe religiosa, cada uno que aplique la fe que quiera, pero la fe. Tener fe en que vamos a conseguir lo que queremos, en que podemos llegar, y llegaremos, seguro. Yo lo lanzo como una oda a la esperanza de los jóvenes. Aquí me tenéis. Probablemente en enero salga un libro escrito por mí y será otro escalón de mi vida que yo no pensaba. Y desde aquel niño que corría por Redondela a este hombre de 62 años, ha acontecido toda una vida de logros, de fracasos también, por supuesto. Y aquí estamos, siguiendo, con el ánimo de seguir, de hacer cosas y de ayudar, por supuesto de ayudar. Yo creo que eso es fundamental, ayudar a los demás en lo que puedas y en lo que estés capacitado, claro. Llevamos casi una hora de charla. Desearía que hubiera la oportunidad de que volvieras a visitar la Casa del Revés, y ahora que has mencionado el libro, aún más, para el año próximo. Y si te parece bien, para ir cerrando, mencionar tres cuestiones. Tres cuestiones no, porque ya he mencionado la entiendo que el servicio de inteligencia puede, digamos, reclutar a cualquier ciudadano, sea o no sea militar, sino dependiendo de la formación que tenga y de sus capacidades. Y por otro lado, pues como ha comentado, bueno, pues que no todo el mundo que en un momento dado quiere ser
voluntario para adscribirse al servicio de inteligencia puede ser llamado, pero que sí el servicio de inteligencia puede observar a distintos perfiles sin que ellos lo sepan. Sí, evidentemente. El servicio de inteligencia hace una labor permanente de captación de futuros oficiales. En ese espectro, los ciudadanos deben de pensar que un servicio de inteligencia es como un mini Estado. Y no entiendan mini Estado como que con cuestiones políticas, no. Dentro del servicio hay de todo, de todas las profesiones, de todo. No solo hay ingenieros ni militares, hay de todo. Entonces, cualquier ciudadano puede ingresar si reúne las características que ellos tienen o necesitan, más que tienen. Y después, esa hay una parte en la que tú puedes presentarte voluntario. En la página os remito a que los que queráis entréis en la página, la veáis, la estudiéis. Y después hay una parte de búsqueda de la organización que busca unos determinados perfiles que necesita, ¿no? En la universidad, en muchos sitios, todo el mundo dice, muchas veces me preguntan, pero ¿y qué hay que estudiar para ser espía? Digo, nada. No pretendas ser espía, no es algo que esté en la universidad, eso te vas a formar allí. Por tanto, unas veces valdrá que seas licenciado en Geografía e Historia, otros días que seas suboficial, que seas oficial, que seas policía. Es decir, si no hay hay un perfil de cada puesto de trabajo que es el que tú tienes que cubrir. Y para eso no hay unos estudios específicos. Lo específico lo estudiarás allí dentro. Hay gente que quiere dar pasos y decir, pues yo, ¿qué cursos tengo que hacer? ¿Tengo que tener carnet de moto? Digo, sí, yo lo tenía, pero porque era muy aventurero y demás. Nunca pensé en esto. Es decir, el que vaya a ser elegido, que no se preocupe, que ya le irán guiando. No hay. Ellos saben muy bien qué es lo que quieren. Date cuenta, Joshua y tus seguidores, que no estamos hablando de una profesión que pueda parar su funcionamiento. No podemos meter a 500 personas que signifiquen que la organización entre en un periodo de bajo rendimiento. No, ellos constantemente están recuperando lo que pierden por edad, porque se van, porque por enfermedades, por fallecimientos, por todo. Eso se va recuperando constantemente y es como si tuviéramos por hacerlo gráfico, como si tuviéramos un tablero de ajedrez y tenemos delante toda la fila de peones. Entonces, a medida que vamos perdiendo un peón, ponemos otro para que el funcionamiento en general no se vea afectado, ¿no? Entonces, puede ser cualquier español y lo que hay que tener es ganas. Y yo, al que tenga ganas, pues primero le diría, entra en la página, está muy bien explicada, ahí te explican muchas cosas y comienza a... Ahora, sí diría una cosa, tanto la profesión militar como la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, como el Servicio de Inteligencia, tienen un porcentaje elevado de... tienes que tener un cierto idealismo y tienes que tener una voluntad de querer pertenecer a estas organizaciones. Si no la tienes, no lo intentes porque no lo aguantarás. Te exigirán mucho más de lo que tú puedes dar. Y con esto me refiero a que esta no es una de las profesiones que tú tienes que elegir para tener un sueldo. El que elige ser soldado para tener un sueldo hace un mal negocio, porque va a tener un sueldo bajo y muchos sacrificios. Entonces, por eso no tenemos muchos voluntarios, por eso no tenemos gente que quiera entrar a la Fuerza Armada, ¿no? Es una cosa que
que el ministerio debería de corregir y el gobierno, ¿no? Pero hay una parte de idealismo en todas estas profesiones que tienes que tener. Si no la tienes, ni lo intentes. Porque además podrías intentarlo, podrías entrar, yo no digo que no, pero seguramente ibas a caer con un grupo que ellos iban a hacer otro proceso de selección, que es, no me gusta como este individuo, no tiene... Si me lo permite, voy a hacer un símil, lo que estás diciendo, si me permite, voy a hacer un símil con el Camino de Santiago. Al Camino de Santiago muchos son los que quieren participar de él, pero son pocos los que lo terminan y son llamados a él. Sí, así es. Yo lo he hecho en bicicleta de Roncesvalles, desde Oporto y desde Madrid. Y doy fe de que uno lo comienza con el motivo que sea. Yo no entro si es religioso, deportivo, personal, pero yo la primera vez que hice Roncesvalles de Santiago en bici, estaba muy bien preparado físicamente y llegué destrozado. Y cuando llegué llovía y allí en la Plaza del Obradoiro dejé la bicicleta en el suelo y me tiré, puse la mochila de cabecero y llovía a cántaro, que vino un hombre y me dice, ¿se va usted a resfriar? Digo, mire, más cosas de las que me han pasado ya no me pueden pasar, seguro. Y sentí algo especial. No sé si es un esfuerzo realizado, no sé, pero sentí algo que había hecho algo especial. Y yo ya había hecho muchas cosas especiales en mi vida. Pero aquella llegada fue muy especial. Recuerdo que vino a buscarme mi padre y estaba pues, como un pollo mojado por todos lados. Y mi padre, y esto no quiero que nadie lo interprete como no es, mi padre me dijo, vamos a un bar y tal, y te cambias porque al final te vas a resfriar, vas a enfermar. Y le dije una frase que me salió del alma, es, cuando estaba en la Plaza del Obradoiro, podía pensar como tú, pero después de que entré a la catedral, creo que no voy a enfermar. Y no enfermé. Es decir, yo creo que en torno a esa catedral hay un flujo de energía especial. No sé, yo no sabría explicarlo, pero para mí fue hacer ese camino que veo que tienes ahí la Concha de Vieira, fue algo muy, muy especial, ¿no? Entonces, yo también animo a que lo hagan a todo el mundo. Sí, sí, totalmente. Yo hice los 1000 y pico de kilómetros de la Ruta de la Plata, 35 días. Andando. Sí, en bicicleta adaptada. En bicicleta adaptada. Sí, sí, pero que la gente dice, en bicicleta te cansas menos. Digo, sí, sí, claro. Divide 1100 entre 30 y a ver a cuántos kilómetros tienes que hacer al día. Y el primer día vas bien, pero el quinto dices, madre mía de mi vida, que no me puedo ni levantar. O sea, pero bueno, yo lo mismo que recomiendo a todo el mundo, que vayan a la página del CNI si les interesa este mundo, que lean, que vean películas. Yo, mira, si me permites, recomendaría a tus seguidores, vean, busquen una serie. Hay dos series que son muy cercanas a la realidad, ¿vale? Una serie sobre un grupo del Mossad que se llama Fauda, muy buena, y una serie francesa que creo que es la más real de todas las que se han hecho, que se llama Oficina de Infiltrados. Si les gusta este mundo y quieren empezar a ver cosas, es muy real, muy real. Se acerca mucho a cómo se trabaja de verdad. Entonces, bueno, preocúpense y luchen por lo que quieren, si esto es lo que les gusta, ¿no?
Como suelo decir de forma habitual, en la caja de diálogo dejaré la información que Yuri me facilite, más todo lo que hemos ido comentando a lo largo de la conversación. Y te lo pongo aquí en el chat. Vale. Y bueno, pues de hecho, te has adelantado porque te iba a comentar, bueno, qué tanto de realidad hay en algunas películas que tratan el tema del servicio de inteligencia y qué tanto de fantasía hay en ella, ¿no? La generalidad tiene... La típica, posiblemente a lo mejor se le venga a la mente que, digamos, está muy idealizada, que por ejemplo puede ser James Bond, que es la que, digamos, es la James que Bond es todo el mundo... la antítesis de un espía. Eso es fantasía. No se te oye. Se te ha ido el audio. Que digo que ahora me escuchas. A ver, se te ha ido el audio. ¿Me escuchas? Pues yo no he tocado nada. No. A ver. Ahora. Sí, está. Vale. Dime, James Bond es la antítesis del espionaje, es mentira, es fantasía. Y el 90% son fantasía. Esas dos series que te he puesto son muy interesantes y hay muchas otras series y libros que yo te escribo en WhatsApp después y para que la gente pueda leer cosas interesantes de esta profesión, ¿no? Pero vamos, yo lo más importante creo que es compartir charlas así y que los veteranos, yo detesto una frase que se utiliza en el ejército que dice, yo que soy más antiguo, a mí no me gustan los antiguos porque los antiguos lo único que son es un número y una fecha. Los veteranos son los que a eso aportan todo lo que han aprendido. Entonces, a los 62 años yo me considero un veterano. Y como veterano, mi misión es ayudar a los que comiencen a desarrollar esta. Por tanto, decías antes que esperas que vuelva, pues venga, ya lo tienes conseguido. Cuando tú lo necesites, pues me llamas y aquí estaré. Espero no haber aburrido a nadie No creo que va, para nada. A mí se me ha hecho cortísima, pero las circunstancias son las que mandan. Ya a micrófono cerrado lo estuvimos hablando y como, vamos, con más ganas tengo yo de incluso hasta de leer el libro que vas a publicar. ya voy a tener que empezar a preparar manzanilla, tila, porque va a generar un poco de expectación y ya hasta la valeriana me va a faltar para podérmelo leer. No creo. En el libro yo voy a reflejar muchas vivencias y muchas... Todo el mundo quiere hablar de operaciones, de asaltar paredes, de entrar por las ventanas, y eso no es lo importante. Lo importante es lo que siente uno allí, por qué asume determinadas cosas, eso es lo importante. Y eso es lo que realmente es bueno para los jóvenes. Lo demás es fantasía. No hay ni mujeres guapas ni deportivos, eso no existe, es mentira. Les están engañando. Como te comenté a micrófono cerrado, a mí el tema de las operaciones no me interesa, lo que me interesa más la parte humana, porque ahí es donde realmente reside, bueno, pues parte de la sabiduría, del conocimiento para poder avanzar y como te comenté, bueno, pues de posibles puertas que se puedan llamar, ¿no? Y eso es muy importante. Y como ya estamos finalizando y esto no va a ser un adiós, sino va a ser un hasta después, pues si eres tan amable, Yuri, di tú las últimas palabras de esta pausa hasta que nos volvamos a ver. Bueno, pues que lo mismo que a ti te ha despertado interés, te agradezco que hayas contactado conmigo. Estoy orgulloso de haber participado en esto y, por supuesto, estoy dispuesto a seguir participando
y a que me llames en otra ocasión y ahí estaré. Creo que puedo aportar mi granito de arena y lo aportaré. Así que encantado y un orgullo haber estado contigo, Josu. El orgullo es mío. Así que hasta la próxima, Yuri. Hasta la próxima. Imaginémonos lo que es vivir en una dictadura y de repente querer hacer una transición hacia un sistema democrático. La reforma tal y como la quiere el gobierno no es de verdad una reforma, es una ruptura. Esta es una operación prodigiosa. Cada uno tiene un botón donde pulsar y en algunos el botón puede ser el miedo.